Es tiempo de reflexión y, en cierto modo, también de relax. El Granada Club de Fútbol es de primera división. Como continuación a nuestra introducción del programa de la semana pasada, tenemos que dar la enhorabuena a todos los optimistas, porque solo ellos creyeron que el Granada Club de Fútbol iba a permanecer en la categoría. También hay que dar la enhorabuena a los pesimistas, porque aunque las cuentas no nos cuadraban, siempre quisimos este éxito y hemos sufrido mucho para vivirlo. ¿Y por qué no? También hay que dar la enhorabuena a los enterradores, en modo ironía, que por cierto ya están preparando nuevo arsenal. Ya saben que comienza el nuevo periodo de fichajes y por tanto van a empezar a decir que si este jugador es muy malo, que si este jugador es un retal, que con este equipo nos vamos a la segunda división. Todo eso lo vamos a escuchar pues prácticamente en unas semanas. Independientemente de que todos estemos contentos, hay que reconocer que esta temporada se han cometido errores y no podemos volver a repetirlos en el siguiente curso. Muchas veces el error no se produce por lo que se hace, sino por lo que se deja de hacer o por hacerlo tarde. Pero no pueden negarme que con errores o sin errores, estar 5 temporadas en la primera división, 5 temporadas en la élite, tiene premio, y es un premio, y tiene un culpable positivo. Estamos hablando, como dijimos la semana pasada, de Enrique Pina Campuzano, del presidente del Granada Club de Fútbol. Éxito que sin duda bien vale disfrutarlo entre reflexión y reflexión. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía del rondo del Granada Club de Fútbol. Despedimos el programa la semana pasada deseando ser de primera división y somos de primera división, sin ninguna duda. Hemos pasado un fin de semana, un sábado, hablo en primera persona, muy mal. Tenía confianza de lo que estaba ocurriendo en el Estadio de los Cármenes. Algunos han hablado de pastelazo, un Atlético de Madrid que con un punto le hace falta y un Granada que durante varias fases del partido le vale con un punto como para irse a tumba abierta a la portería contraria. Muchas veces la gente opina con un desconocimiento total y sobre todo no se ponen en primera persona. Pero todos tenemos que reconocer que nuestras miradas fueron en una primera instancia hasta los Juegos del Mediterráneo de Almería, una preocupación enorme lo que estaba ocurriendo allí, y ya los últimos 10 minutos con la mosca detrás de la oreja de lo que pudiera ocurrir en el Camp Nou, aunque el resultado que se estaba dando también beneficiaba al Deportivo de La Coruña. Si acaso, en teoría el Barcelona era superior, tenía que haber ganado ese partido. Pero que somos de primera división. La temporada, bueno, la tenemos en la retina, ha sido en cierto modo gran parte de ella para olvidar y nos quedamos con ese último segundo de partido, que es cuando el colegiado pita al final del encuentro y la celebración. Yo de toda la temporada me quedo con ese segundo. Y tengo que reconocer que en mi retransmisión del programa de radio de La Voz de Granada, a mí se me quebró la voz. Quiere decir que la emoción estaba ahí a flor de pie. Hoy tenemos como invitados a Camilo Álvarez del Diario Ideal y Alberto Flores. Vamos a intentar hacer un resumen de la temporada. Hay que ser críticos con la situación, pero lo comentaba en la intro, muchas veces somos muy críticos en aspectos en los que no es tanto, que si el equipo era malo, no lo era, que si tal jugador era un retal, no lo era. En fin, son situaciones que todo eso lo vamos a desgranar. Yo creo que hay cosas que se han podido hacer mal, pero ni mucho menos esto es una hecatombe, esto es un club con ganas de crecer, con ganas de corregir, incluso me consta que están en momentos de reflexión porque se han podido hacer cosas mal, pero por todos los medios han procurado que la cosa tuviera un rumbo para llevar el barco a puerto. Y se ha conseguido, porque al final, aunque tarde, se han tomado decisiones que esto en otros clubes no hubieran ocurrido. Esto en otros clubes hubieran dejado que el barco se fuera. Camilo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Resumen, yo me quedo con el último segundo. ¿Tú con cuál te quedas de toda la temporada? Hombre, es que normalmente uno se queda con lo último que ha vivido, porque además ha sido tan intenso que es normal, pero yo creo que hay que echar la vista atrás y recordar lo que hemos vivido para llegar a ese minuto y por qué hemos llegado a ese minuto en esas circunstancias. Alberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo, insisto, me quedo con ese último segundo de partida. A mí se me quebró la voz, no sé a ti cómo lo viviste. También me lo han comentado, ¿no? Que la retransmisión de la radio, yo no me daba cuenta en el momento, ¿no? Pero luego sí al escucharme la voz quebrada. Yo creo que
pese a que más o menos con el empate todos sabíamos que bueno, lo del Camp Nou no tenía que ir a más, ¿no? O por lo menos yo lo pensaba, que el Pero Deportivo... la mosca hasta la oreja siempre se Pero queda, siempre ¿no? la tenía, ¿no? Siempre tenía el miedo, decía, bueno, vale, tiene que marcar 2 goles el Almería, y sí pasa, y sí somos nosotros a los que nos pasa. Entonces, mucho nervio, pero bueno, creo que al final pasó lo que todos más o menos teníamos en mente, y es que el Granada lo tenía en una situación en esa última jornada bastante favorable, y al final fue así. David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a nuestros invitados, les vamos a hacer una serie de preguntas y de cuestiones. Yo quiero dejar la primera. ¿Se ha jugado a este equipo, a la plantilla, por parte de un gran sector de opinión, tanto de aficionados de medios de comunicación, como que no tenía nivel? Yo voy a hablar desde mi punto de vista y a partir de ahí cada uno da el suyo. Para mí ha sido la mejor plantilla que hemos tenido en Primera División. La mejor plantilla, jugador por jugador. Luego tiene cada uno su aquel, pero como plantilla, como bloque, la mejor plantilla. ¿Se llega a este punto? ¿Por qué? A ver, bueno, primero te contesto a eso y después te doy mi punto de vista sobre la plantilla. Se llega a este punto porque no se le saca el rendimiento que esta plantilla podía dar. Demostrado queda que en estos 4 partidos Sandoval ha sacado a relucir el talento de jugadores como Rochina, como Piti, que prácticamente no había hecho nada hasta ese momento, como el Arabi, como Javi Márquez, jugadores que estaban desaprovechados totalmente. Ahora bien, sin desmerecer que es verdad que teníamos una gran plantilla a principio de temporada, creo que el hecho de que se haya tenido que modificar tanto en el mercado de invierno no habla bien de la planificación. Creo que había demasiada diferencia entre los jugadores fuertes de este equipo, los jugadores talentosos y los trabajadores, por llamarlos así. Creo que es verdad que los jugadores punteros eran bastante mejores de lo que habíamos tenido hasta ahora. Hablamos de Rochina, Javi Márquez, jugadores muy buenos, pero los que se han ido en el mercado de invierno han demostrado que no daban el nivel. Es verdad que luego han llegado jugadores que han suplido perfectamente esas carencias y no deberíamos haber llegado a esta situación. Y mi pregunta, Alberto, es... ¿se puede culpar a la dirección deportiva de ese hecho? ¿El entrenador tiene culpa porque también este año sobre todo ha tenido algo de voz y voto? ¿Y el hecho de reforzar al equipo no es una medida de reacción para arreglar lo que se hizo en el verano? Yo creo que si al final miras la plantilla con una perspectiva de final de temporada, sobre todo de los refuerzos del mercado de invierno, sí puede ser la mejor plantilla desde que el Granada está en Primera División, refuerzos de Las, de Robert, de Rubén. No estoy tan de acuerdo, y ahí ya tenemos que ver hasta qué punto es parte de culpa de uno o de otro, con que fuera la mejor plantilla a principio de temporada. A mí me parece que decisiones de Caparrós, ¿no? Los Juste, los Ortuño y compañía Sissoko, que había un gran once del Granada Club de Fútbol, pero luego jugadores que eran, desde mi punto de vista, muy residuales, ¿no? Que yo creo deberían haber estado renegados al banquillo y que con el técnico de Sevilla pues tenían minutos. ¿De quién es la culpa? Yo creo que un poco de todo. Es decir, la culpa evidentemente es del entrenador, que es el que toma la última decisión, pero también de la dirección deportiva, que eres el que le está dando esa decisión al entrenador. Yo creo que realmente el primer fallo está a la hora de la concepción de la plantilla y la elección del técnico. Con una plantilla como la que tenía el Granada, que yo creo que todos opinamos era para asemejarla más a un fútbol ofensivo, no podías traerle un Joaquín Caparrós. Yo creo que ahí es donde ha estado todo el fallo, porque posiblemente si a Caparrós le daba 11 Sissoko, te lo hubiera puesto por delante de cualquier jugador que ha jugado en la primera vuelta, y ahí creo que es donde está. Me acaba de dar miedo. Cuando... Alberto, rectifica tú porque no tienes pesadillas esta noche. Dime, tú no lo crees. Y lo peor de todo es que yo estoy convencido de que le hubiera sacado más rendimiento a Caparrós a 11 Sissoko que a lo que tenía, porque era una circunstancia y una situación, yo creo, casi real, ¿no? Tú no puedes decirle, por ejemplo, a Niom que no pase de la línea del centro del campo, tú no puedes coartar jugadores Alberto, ofensivos. A mí no me gusta hablar a toro pasado porque es muy sencillo decir, no, el error es firmar a Caparrós. No, firmar a Caparrós, tenía su currículum, sí. Mira que no habían avisado de hecho, del tema, previamente... pero tiene su currículum y tú lo hubieras aceptado a Caparrós. Otra cosa es qué partido le saca Caparrós a la plantilla. Quería que los demás se adaptaran a él, no a la plantilla. Y ese yo creo que fue la gran decepción, ¿no? De hecho, he venido aquí otras veces, lo hemos comentado, no solo aquí, sino fuera cuando hemos hablado en muchos entrenamientos, con Camilo, con David, con todo el mundo. Yo creo que esa fue la gran decepción de Caparrós, ¿no? Un técnico que en ningún momento quiso dar su brazo a torcer y que tenía que ser lo que el sargento mandase sí o sí. Y mi decepción con él ha sido esa, que no ha sabido sacarle el provecho a jugadores que tenía como Piti, como el Arabi, como Rochina, que en la primera vuelta, casi quitando 2 partidos de Belresino en toda la temporada, menos los últimos 4 partidos, no han dado nada de lo que realmente creemos todos y han demostrado al final que podían dar. Estefano, también te digo,
Es que Caparrós se amparó luego, una vez que ya estaba fuera del Granada, en que había tenido muchas bajas de jugadores importantes, como por ejemplo Javi Márquez o Rochina. Que decía que había estado lesionado. Claro, cuando él en muchos partidos lo había dejado en el banquillo o en la grada para apostar por jugadores como Sissoko. Entonces, ese discurso se cae por El problema de Caparrós también, desde mi punto de vista, es que, y apoyado, hay que decirlo, entre parte de la afición y gran parte de los medios de comunicación, es que él se sentía por encima de los jugadores. Y él se llegó a creer que era el rey del proyecto y que ningún jugador estaba por encima de él y él tenía que ser el protagonista. Y podía haberlo sido, pero no bajo esa... Yo no sabría cómo definirlo sin herirle los sentimientos a Caparrós. Lo que tú no puedes llegar es decir, todo tiene que ser como yo diga, y aunque sé que tú eres muy bueno sumando, te voy a poner a restar, por ejemplo. Pues no, si a ti se te da bien sumar, te voy a poner a sumar y vamos a intentar cuadrar todo. Eso es lo que yo creo que se le presupone a un entrenador, en teoría, de la calidad que tenía Joaquín Caparrós, y no ha sido capaz. David, vamos a empezar con las preguntas de nuestros invitados en el día de hoy. Hoy no hemos querido hacer claves porque pensamos que las claves las tenéis que dar vosotros y hemos estructurado este pequeño cuestionario en varios bloques. Por un lado, la valoración de la temporada, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional, hablar un poco de la afición y del futuro inmediato, y luego a ese doble nivel o a esa doble perspectiva también la planificación de la siguiente temporada. Así que si os parece, vamos a empezar con la valoración de esta temporada a nivel deportivo con una pregunta muy rápida para los dos. ¿Qué nota ponéis al equipo? Yo un 5. 4,8 y se lo redondeo porque soy buen profe. Porque al final nos hemos salvado, ¿no? Para probarlo porque nos hemos quedado en primera división. ¿Qué porcentaje del mérito otorgáis a Sandoval? Un 70-80%. Sobre todo porque, no por su trabajo en sí, sino porque ha sabido reconducir a una serie de jugadores que eran los que tenían que sacar esto adelante. Curiosamente, todo lo contrario a lo de Caparrós. Obviamente. Ha puesto a los que en teoría se trajeron para que esto lo sacaran adelante. Pedidos por él, ha puesto pedidos por él. Primera vez lo ha puesto juntos y han demostrado que sí, que llegan a meta y que saben defenderse. Que saben marcar que se goles, pueden hacer que las se dos cosas. generan Sí, ocasiones. se puede meter goles y defender a la vez, porque el Granada en estos 4 partidos ha tenido menos complicaciones en defensa. Sí, un gol ha recibido y 7 ha marcado. Y tampoco han tenido muchas ocasiones el equipo contrario y se ha llegado bastante a meta. Claro. Y la proporción de goles ha sido de 7 goles en 4 partidos, casi 2 Hoy lo por sacaba partido. yo, 1,75 por partido. En la media de Caparrós era 0,61. Es darle alegría a un vestuario y no... ¿Quién ha dicho aquí, el sargento o algo? Sí. Y no, aquí soy el sargento, aquí soy el que mando yo. ¿Cómo cambia la película, con el carácter de un técnico y de otro? Continuamos. Porcentaje Sí, de... yo le daría el 100%, y muy fácil y rápido para que pasemos a la siguiente pregunta, porque yo después de la derrota contra el Español daba al equipo por defendido. Entonces yo no creía en que el equipo pudiese, y evidentemente no solo ha dependido de Sandoval, pero le doy el 100%. Tú estabas en el grupo mío, en el de los pesimistas. Sí, yo era muy pesimista. Yo también admito que ya Sí, es que no daba un duro por este. Cada vez ganan más adeptos. Lo he dividido en 3 grupos. Eran los optimistas, los pesimistas y los enterradores. ¿Vale? Entonces los pesimistas eran los que no parábamos de hacer cuentas. Yo, hasta la última jornada, haciendo cuentas. Es que vayamos a ver esto, vayamos a ver lo otro. Y yo diciendo, pero es posible porque si ocurre esto... Pero claro, es que Sí, no el lo Barcelona habíamos ya hecho, gana la claro. Liga. Es que el Valencia se juega mucho, pero la Almería también. Y no paraba uno de hacer cuentas, pero siempre veía uno un aspecto negativo. Y el día de la Real Sociedad, y el día del Getafe, siempre continuamente éramos pesimistas, pero siempre intentando ver el lado buscar, positivo, claro que sí. y aparecía el negativo. No sé por qué los pesimistas somos así. Lo cierto es que, como suelo decir yo, un pesimista nunca pierde. Si sale lo que él ha dicho, pues es que tenía razón. Y si no, evidentemente es porque algo positivo, con lo cual nunca pierde. Como Continuamos. ya habéis tocado el tema de si era problema del bajo rendimiento de los jugadores o si los entrenadores han tenido algo que ver en ello, os voy a preguntar en líneas generales qué piezas han sido las más importantes de la plantilla, pero también teniendo en cuenta el peso que han tenido los 4 últimos partidos con respecto al resto de los disputados por el Granada. A ver, yo destacaría por encima de todos, pero sobre todo por actitud, a Nión. Porque Nión se echó el equipo a la espalda cuando nadie era capaz. Un jugador que técnicamente quizá no esté dotado para ello. Que Hemos perdido puntos este año Sí, por culpa de Nión y ha sido la mejor temporada de Nión. Sí, pero dio la cara cuando todo el mundo estaba asustado y le llegaba el balón y lo soltaba rápido porque no tenía capacidad para llevarlo y conducirle, para ser valiente. Él se echó el equipo a la espalda y no en un partido, en varios partidos, en una faceta que no es la suya, con lo cual eso es de destacar. Destacaría a Robert Ibáñez porque creo que ha dado un rendimiento espectacular en el poco tiempo que ha estado aquí, ha aportado goles, ha aportado asistencias, ha aportado rapidez.
cosas importantes. Rubén Pérez, aunque un poco irregular. La lesión quizás Claro, la lesión hay que entender que no te permite jugar al 100% y No, que hay días ha que... jugado los últimos partidos, hoy lo ha dicho, Sí, con el dedo roto 2 meses, por eso eso es de valorar que... Por eso estaba a punto de perder una... Bueno, la uña la perdió, ¿no? Sí. La uña la perdió y además tenía el dedo en una situación... roto. Delicada, ¿no? Pero además delicada. Y bueno, se ha tenido que perder unos cuantos partidos y ha vuelto... Y no le puedes pedir tampoco mucho. No. Por eso destaco que aún así ha dado partidos muy buenos en el Granada y ha demostrado que tiene muchas condiciones. Y otro que a mí me ha gustado personalmente mucho es Javi Márquez, porque hace un poco de todo y da un salto de calidad al equipo. Y ha estado bien incluso en partidos que el Granada ha dado pena y él se ha salvado casi siempre. Sí, yo por ir un poco a la diferencia, me ha gustado mucho el papel de los cedidos, ¿no? Creo casi todos en general los que han tenido importancia, no te estoy hablando de Candellas, que no digo que no la haya tenido, ¿no? Pero sobre todo Robert, Lash en los últimos partidos, Rubén, también me ha gustado mucho Javi Márquez y por destacar y sobre todo porque yo le he dado muchos palos porque consideraba que a nivel físico no estaba bien, Diego Maíz, que me parece que ha hecho un final de temporada digno de mención, ¿no? Ya no solo con los goles de cabeza, sino estando bastante serio para cómo está físicamente. Han sido puntos. Sí, han sido puntos. Entonces, por destacarlo, porque yo la verdad no esperaba que pudiese dar ese rendimiento, de hecho, era de los que pedía que Cala tenía que jugar sí o sí. Si os dais cuenta, estamos hablando de Nión, de Maíz, Roberto en la portería, y gente que ya, jugadores que ya llevaban aquí años. Eso es una clara señal de que quizás un problema que ha tenido este club desde que llegó a primera es que tiene una base o una estructura de vestuario demasiado corta para lo que un club que quiera sentarse sin problema en primera división necesita. De aquellos ascensos ahora, obviamente tienes que dar un salto de calidad y no te puedes quedar todo. Solo un jugador ha sido titular de los 2 últimos años. De hace 2 temporadas, el primer año de Lucas Alcaraz, ahora solo Nión ha sido titular. Por eso te digo que eso no habla bien del resto y también hay que hacer reflexionar un poco sobre el modelo de club que está llevando el Granada. Yo creo que esa es una de las partes que se está reflexionando, es decir, el armazón de este club tiene que durar más tiempo, 4 o 5 años, después ya cada uno va terminando su contrato y va reforzando ese armazón con otros jugadores. Y después ya se puede rodear con... También te digo una cosa, yo creo que aún no dando el nivel que se esperaba, creo que algunos de los fichajes que se hicieron el pasado verano favorecen un poco que se vaya por esa línea. Rochina, un jugador con proyección, Javi Márquez, Fran Rico, que creo que se equivoca el club dándole 5 años porque es demasiado, pero ya le está dando una proyección de futuro. Lo que pasa es que lo de Fran Rico yo lo analizaría porque hemos tenido una imagen de Fran Rico distinta y quizás no caemos en la cuenta de que mentalmente es un jugador que ha acabado la temporada roto. Sí, físicamente lo han destrozado y lo destrozaron en el primer tramo de la temporada. Y los dos, tanto Caparrós como Abel, echaron sobre su espalda mucha responsabilidad, casi toda la del equipo, cuando no le dieron descanso nunca y eso al final le ha ido agotando. Yo estoy totalmente de acuerdo en que a Fran Rico habría que renovarle, pero no creo tanto en contratos tan largos, aunque sí me parece que es una apuesta importante e interesante que Fran Rico siga mucho tiempo en el Granada. Vale, ¿más preguntas? Vamos a seguir. Como habéis visto, he preferido obviar, porque llevamos media temporada hablando de la labor de Caparrós, de Abel Resino, he querido obviarlo. Hemos hablado de Sandoval y de los jugadores importantes, pero sí que voy a hacer una pequeña mención a los 2 anteriores entrenadores, pero para hablar de la parte de la plantilla que quizá no se ve tanto. ¿Creéis que se ha perjudicado mucho la proyección que podían tener o el rol que podían tener en la plantilla hombres como los canteranos, como Saksés, como Suli, como Dimitrievski, o el caso de Oyer o Edi, con los 2 anteriores entrenadores a Sandoval? Hombre, el caso más sangrante yo creo que es el de Sulimán, que un chaval de 18 años que nunca había debutado en Primera División, de pronto se le pone, desde el principio de pretemporada, se le exige un nivel y un rendimiento como si llevara 20 años jugando al máximo nivel. Ese jugador mentalmente se lo cargan antes de empezar la competición y ya no ha levantado cabeza. Eso es un claro ejemplo de la mala gestión que se ha hecho con los jóvenes. Por ejemplo, Saksés, pues tampoco se ha gestionado bien porque también se le dio una responsabilidad que no tenía, no se le dio ese bagaje que necesita un jugador para ir acostumbrándose al fútbol de élite y se le exigió desde el principio mucho, aunque es verdad que tiene potencial. Los dos creo que tienen potencial. Luego lo de Dimitrievski sí lo entiendo más. Dimitrievski no creo que tuviera todavía... ¿Y entendisteis lo de la primera jornada
que se carguen a un jugador como Oyer? Entendí tan pocas cosas con Joaquín Caparrós que... De todas formas, yo creo no. que Oyer, Porque para mí si te la no tengo cargaba. mal entendido, Oyer en aquella primera jornada tenía algún problema de espalda. Podría haber jugado, pero... Yo recuerdo la rueda de prensa y ya dejó caer que tenía De claro todas formas, que ya tenía que ser Oyer. tantas decisiones tan complicadas de entender Pero es que... que luego ha cambiado. se toma una decisión que te estás cargando, en teoría, en ese momento, al portero suplente, porque es Roberto el teórico titular, y si no es Roberto el teórico titular, sería Oyer, ¿no? La cuestión es que llega el primer partido de Liga y no juega. Hombre, el primer partido ya le está diciendo a un jugador que no cuento contigo, prefiero echar mano de un jugador del B. Eso, Yo creo que, ¿qué gestión de plantilla puede ser esa? Realmente, si te fijas en Caparrós y te fijas en la utilización de los jugadores del filial, y esto ya es opinión mía, para no meter en un lío a nadie, yo estoy convencido de que muchos los pone para única y exclusivamente rellenar estadísticas. Es que estoy convencido. ¿Por qué solo juega Dimitrescu en partido? ¿Por qué esa necesidad en que ciertos vale jugadores... El dato creo que fue cuando dijo el 109. Sí. Dijo 109. Sí. Y ¿no? era ¿Y cuántas el veces? 109 jugador que hacía debutar destacaba de un siempre equipo. en una rueda de prensa. Sí, hemos sacado un punto porque con Caparrós era difícil sacar más y además ha debutado un chaval. Entonces, luego sí que estoy de acuerdo con Camilo. En el caso de Suleimán se ha gestionado de una forma muy mala. En el caso de Saccés ya es especial, ¿no? Porque también entra la indisciplina del jugador, que eso también deberían haberlo atado en corto desde el propio club. Ahí no entro tanto en el técnico, pero en los demás jugadores no creo que ni Ortuño, aunque no lo podamos considerar casi del B, ni Eddy, ni el resto de jugadores, no creo que su papel en el Granada debiese ser importante. No creo que con ellos sea injusto. Son jugadores que en todas las plantillas de primera división existen. Puedes Todos tenerlo los equipos de perfil medio-bajo tienen jugadores de esas características. Lo que no son es protagonistas. Y aquí ha llegado un momento en que esos jugadores eran fijos en la alineación y luego ya teníamos que ver quién los acompañaba. La broma que hacíamos es si se han dado tantos bandazos que ya no solo con Caparrós, también con Abel, de jugadores que han pasado del 11 a la grada directamente sin explicación La alguna. pregunta quizá iba por ese sentido, no por el que deberían haber tenido más peso, que estamos de acuerdo en que no y que cumplen el rol que cumplen, sino por tirarlo a los caballos de titulares en determinados partidos y ya cargar. ¿Cómo se ha gestionado un poco? Claro, por eso habla yo de Saccés. Es verdad que Saccés tiene un carácter complicado, es un jugador, pero por eso mismo, porque tú sabes que es un jugador joven, con proyección, pero que tiende a cierta indisciplina, tú tienes que, tanto desde fuera como dentro del campo, ir dirigiéndolo por el camino correcto. Y no se ha hecho porque también se le ha dado a él mismo, se le ha hecho entender que era tan bueno y tan importante en este equipo, que luego ha sido complicado convencerlo de lo contrario. Yo, por terminar un poco la pregunta que decía, aún así no descargo al 100% a los jugadores. Quiero decir, sí, gran culpa de esos bandazos, de que uno pase a la grada y al día siguiente sea titular, del rendimiento que han dado la plantilla en los últimos 4 partidos al que ha dado con los otros 2 anteriores entrenadores, tiene gran parte de culpa tanto Joaquín Caparrós como Abel Resino, pero no descargo de culpa a la plantilla. Yo he visto actitudes en algunos jugadores que directamente no han querido correr con los 2 anteriores entrenadores y que con Sandoval, como sí les gustaba el sistema, han querido correr. Podemos debatir el sistema, lo que no se puede, yo creo, poner en tela de juicio en un profesional que está cobrando tanto dinero es el correr, el no bajar los brazos. Y partidos como Almería y otro tipo de partidos... Lo que pasa es que siempre está la pregunta que fue antes el huevo o la gallina. No, pero por eso yo no voy a decir Caparrós tiene toda la culpa, sí, tiene gran parte de la culpa, pero la plantilla tampoco lo hizo bien. También, claro, hemos sido testigos de broncas a jugadores, acuérdate la bronca que le echa Caparrós a Rosina porque tiró a meta en un entrenamiento. Sí, estamos sí, de acuerdo. Eso es obvio, pero también yo estoy de acuerdo con Alberto, hay jugadores que no han dado el nivel, aún no estando de acuerdo con el sistema y demás, tú tienes que ponerlo todo en el campo. Y la sensación no es que no lo hayan dado porque no estaban bien físicamente, no. A mí la sensación es que muchos no lo han dado porque no les apetecía darlo y cuando les ha apetecido darlo en los últimos partidos sí lo ha dado, y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. No es la primera semana que decimos aquí que quizá los medios de comunicación también tenemos que entonar el mea culpa, y ha habido partes de las temporadas en las que hemos querido echar el 100% de responsabilidad a los entrenadores, que tienen mucha, pero que aquí cuando se lleva la razón o en la parte de culpa que tiene cada uno, generalmente no suele ser el 100% para todos. Sí, nunca, el 100%. Si os parece bien y si no tenéis nada que comentar de lo deportivo, lo pasado, porque ya comentaremos lo deportivo, lo que viene o la planificación de la siguiente temporada, vamos a pasar al nivel institucional. Así que, ¿qué nota ponéis a la planificación de la temporada, tanto desde la dirección deportiva como desde la gestión directiva del club? Empiezas tú y yo. Bueno, en esta no, perdón, vamos a empezar por Alberto, por repartir un poco de juego, que no siempre tengas que ser tú el segundo. A la planificación deportiva al final le daría un 4.
Le daría un 4 porque yo entiendo como planificación deportiva todo, no solo que se traigan jugadores y que considere que sean buenos o malos, sino al final el rendimiento. Yo creo que todos mirábamos la plantilla de una forma y realmente los resultados han sido otros. Hemos tenido 4 entrenadores esta temporada si contamos a José Baguado. Entonces le doy el 4 y no le doy menos porque finalmente se ha conseguido el objetivo, porque me parece que se reaccionó bien o por lo menos se intentó en el mercado invernal mientras otros equipos no podían traer nada, el Granada sí trajo. Podía haber sido mucho mejor y creo que para lo que todos esperábamos y para los recursos que tiene el Granada, siendo un equipo de perfil bajo, se podía haber optado más. Camilo. Yo voy a probar, pero porque veo 2 puntos a favor y solo, entre comillas, uno en contra, que quizá pese más, por eso no le doy más nota de un 5. Creo que ha tenido una gran reacción para traer a Sandoval cuando ya nadie daba un duro por este equipo. Eso es mérito de la directiva de este equipo. Creo que se reaccionó en el mercado de invierno trayendo jugadores importantes y creo que en verano se trajo jugadores también importantes que luego no han dado el nivel y por eso explica un poco esta situación. También lo que comentaba antes, de esos que llegaron en verano, si tú tienes que reestructurar la plantilla de esa manera es porque algo no se ha hecho bien, obviamente. Y ha habido jugadores que no han dado el nivel y que ya se esperaba que no lo dieran, que es lo peor. Voy a haceros la última para cerrar la valoración de la temporada, nos vamos a publicidad y ya entramos en la planificación de la siguiente. La última es qué nota ponéis a la afición, si sentís que ha comparecido en los momentos importantes y si pensáis que con la permanencia se renueva la ilusión o si por el contrario se va a castigar un poco esta temporada. Yo le pondría un sobresaliente, porque esta temporada ha invitado a ser muy mala con el equipo y realmente si te pones a analizar, quitando algunos pitos que no estuvieron bien ayer o algún jugador en concreto, siempre he apoyado. Hay que recordar que ha habido pitos, pero ha habido un sector que atacaba a lo de los pitos, aplaudía. No, y que luego, por ejemplo, grandes goleadas en contra, grandes partidos horribles en Los Cármenes, meses sin ganar, y luego veía a la gente que se iba desilusionada, pero que no le protestaba siquiera al equipo. Yo le daría un sobresaliente, sin duda. Yo también le daba un 10. Además, creo que ha habido un trabajo de madurez importante en la afición, porque el año pasado sí es verdad que yo no estuve de acuerdo. Muchas reacciones, sobre todo con Lucas, con el que creo que se fue injusto. Y sin embargo, este año, cuando sí tenía muchos más argumentos para darle la espalda al equipo, para pitarle, para protestar, siempre ha estado con ellos, ha viajado en los momentos importantes, ha hecho esfuerzos de verdad titánicos y luego cada domingo, cada fin de semana ha ido un número importante de gente a Los Cármenes, a llenar los 2 últimos partidos, nada que reprochar. ¿Se va a notar el año que viene en el número de abonados o va a pesar más la permanencia o se va a notar esa mala temporada? Yo imagino que andarán las cifras más o menos por las de este año. No creo que vaya a haber una gran locura, más allá de que a lo mejor, pues bueno, si la gente está muy contenta con Sandoval y finalmente siguiese Sandoval, a lo mejor a la gente dice, oye, gano 3 partidos de los últimos 4, a lo mejor le renueva un poco la ilusión, dependerá también de la campaña de fichajes, ¿no? Por lo demás, si no hay ninguna cosa que se salga de lo esperado, yo creo que las cifras serán más o menos igual. Más o menos lo mismo. También hay que tener en cuenta un poco los precios que se vayan a fijar. Si son parecidos a los de este año, que ya estaban bastante bien para la categoría, no creo que vaya a haber grandes cambios. Serán parecidos y además el club lo necesita, porque la idea es que el año que viene esa afición siga acompañando al equipo. Nos vamos de escaparates y volvemos con la segunda parte del programa, más preguntas. Yo creo que estamos conociendo una opinión, yo creo que muy válida del resumen de esta temporada. Insisto, me quedo con el último segundo, que yo creo que ya llena absolutamente todo lo demás. Hacer un resumen de una temporada, la verdad, trae que te vienen muchos detalles a la cabeza, muchas anécdotas, muchas ruedas de prensa de principio de temporada, cosas que se dijeron, el devenir que ha venido después, cómo se ha ido cambiando el discurso poco a poco hasta llegar donde se ha llegado. Al final lo importante es, insisto, es saber reaccionar. Lo decía en la intro, muchas veces los errores que se cometen no están en lo que se hace. Es que es muy fácil cuando una persona hace algo decir, es que lo ha hecho mal, vale, pero lo ha hecho. El problema es cuando no se hace
o cuando se llega tarde para hacerlo. Quizás ese es un detalle de la temporada y yo creo que estamos dando el nombre de se hace tarde, es la destitución de Joaquín Caparrós, que quizás se tardó mucho en esa destitución, quizás la salvación hubiera llegado mucho antes si... Por lo que sé, lo sabemos todos. Sí, sabemos los motivos. Claro, era tan complicado echar a Caparrós por lo que significaba para la economía del club que, bueno, se dilató la decisión, que sí que echando la vista atrás ahora obviamente todo el mundo piensa que se tenía que haber hecho. Hecho, lo que tengo entendido es que finalmente es Pocho, ¿no?, el que pone freno a esa y que Quique Pina Después del partido del Getafe, quería hacerlo antes. Yo no solo con Caparrós, sí que considero que se hizo tarde con Caparrós, pero también con Abel Resino. Quizás Después del Almería. O del Bernabéu, cualquiera de las dos. Lo que pasa es que en una semana con 3 partidos y dos de ellos importantes. No es lo mismo tampoco teniendo ya una destitución a tu espalda hacer otra. Pero realmente si veías cómo estaba el equipo, sobre todo después de Almería, a lo mejor el Bernabéu, no te digo que tenga un pase porque no tiene un pase, pero... ¿No te da la sensación de que por enésima vez el presidente Quique Pina marca bien los tiempos a la hora de tomar la decisión? No puedo decir que los marque mal porque le sale... No, por eso digo, me refiero en ese sentido, porque podemos decir, tenía que haber destituido a Joaquín Caparrós antes, pero lo destituye, llega a ver y el equipo reacciona, ¿vale? Es decir, ya vemos una mínima reacción, por lo menos incluso en el juego, algún partido que se ganó, un par de ellos, la imagen, la posibilidad de haberle ganado al Atleti, incluso al Villarreal, le podía haber sacado algún punto allí en Castellón, y después toma la última decisión, vuelve a acertar. Sí, que acierta no se le puede negar, ¿no? Si estuviésemos hablando de lo contrario, el equipo no estaría en primera división. Pero yo sí creo que se hubiera respirado un poquito más si esa decisión hubiese llegado antes, en los dos casos. Con tanto Abel Resino, sobre todo con Caparrós. Yo creo que Caparrós sembró, no sé lo que sembró, pero una semilla que finalmente estaba en mal estado, ¿no? Y que ha dejado una gran rémora para el resto de la temporada. Sí lo sabes, Alberto. Continuamos con él. Damos carpetazo al pasado, a la valoración de la temporada y miramos al futuro con esa ilusión que nos da la permanencia y seguro que mucho más felices que si hubiéramos tenido que afrontar o planificar una temporada en segunda división. La prioridad del nuevo proyecto para este quinto año en primera debe ser cerrar al entrenador primero. ¿Es Sandoval? ¿Se ha ganado Sandoval la renovación? Hombre, la primera pregunta, creo que obviamente sí es primordial cerrar cuanto antes al entrenador. Un momento, antes de que sigas, lo digo también porque el cerrar a Caparrós y que todo girara en torno a Caparrós y que tuviera voz y voto, quizá este año nos perjudicó, por eso también la pregunta. Yo creo que el club traicionó un poco su forma de trabajar haciendo eso con Caparrós y pensando que los errores del pasado podían haber sido eso y al final creo que se ha convencido de que fue un error peor o más grande haber confiado. La idea, desde mi punto de vista, es crear ese equilibrio entre un entrenador que ponga su punto de vista encima de la mesa, porque obviamente es el que va a poner los jugadores y va a utilizarlos de una manera o de otra, pero sin hipotecarte tanto a crear una plantilla en torno a una figura, porque eso sí que es una apuesta que te puede salir mal y entonces el fracaso es mayúsculo. Sí, yo por eso creo que más allá de centrarse en el entrenador, y me parece que deberían hacerlo, y si preguntas, por ejemplo, si Sandoval se ha ganado la continuidad, yo te digo que rotundamente sí, desde mi punto de vista. El Granada lo que tiene que hacer, bajo mi opinión, es definir cuál es su proyecto deportivo. Y me explico, un proyecto no creo que deba estar siempre supeditado a lo que quiera un entrenador, porque los entrenadores, igual que los futbolistas, al final se terminan yendo, o puede salirte bien o puede salirte mal y que al final tengas que rescindirlo. En el momento en el que el Granada defina cuál va a ser su proyecto, de qué tipo de jugadores quiere, qué tipo de juego va a ofrecer, ahí es donde tiene que dar en la tecla con la selección del entrenador. Un Granada, si tiene una plantilla ofensiva, si va a querer hacer unas incorporaciones para jugar un fútbol relativamente vistoso, pues evidentemente lo que tendrá que traer es un entrenador que pueda sacar el mayor partido de eso. Y creo que es lo que está fallando. Ha dado demasiados bandazos, ¿no? El proyecto deportivo ha ido variando mucho y no tenemos un Granada que siga una línea constante en el tiempo. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es cambiar un poco la política. No me refiero a la política de fichaje, evidentemente es un club que quiere comprar barato y vender caro, porque es la idea que tiene de negocio el Granada de fútbol y el modelo que nos mantiene en primera división. Pero si el Granada, exactamente, si el Granada quiere crecer un poquito, como por ejemplo el propio Quique Pina decía, si el equipo baja haré un proyecto para subir y si no intentaré reforzarlo para que no suframos tanto. Si quiere hacer eso, yo creo que tiene que dar un pequeño paso adelante y sentar una columna vertebral real, que no te digo que el Granada no venda, no sea un club vendedor, porque tiene que ser un club vendedor. Tiene que ser un club vendedor, pero sí si que queremos seguir saneados. Pero sí que sea capaz de tener
una cierta base que si realmente tú ahora miras la plantilla, pues sí, te puede salir, pero no tiene un portero claro, no tiene un central que diga, este es mi tío que manda en defensa. En el centro del campo, 5 o 6 con la duda... jugadores, 5 o 6 jugadores que permanecen en el tiempo. Claro, Entonces, hacer una apuesta por una base, unos jugadores de club y luego hacer 2, 3, no más apuestas con clara vocación de venta de que futuro. son que te puede... necesarias. Claro, repetimos, pero son no necesarias. intentar que todo lo que traes vaya a explotar y el año que viene vaya a venderlo a un precio estratosférico. Lo que no puede ser al final es que cada año la plantilla del Granada, o el 11, ya no solo la plantilla, el 11 sea completamente distinto, que haya 8 caras nuevas en el 11, porque así, salvo que tengan muchísima suerte con los fichajes, va a ser casi imposible que crezca. Y yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. Sí, tenemos que fichar, sí, sabemos que nuestro objetivo es hacernos con los mayores Brahimis del mercado y venderlos, y cuanto más vendamos mejor, ya. Pero si realmente tú quieres que Brahimi, por ejemplo, en vez de venderlo por 5 millones, lo vendas por 15, tienes que crecer. Entonces, si estamos un poquito más arriba, yo creo que para llegar a ese objetivo, lo primero es sentar cuál es el proyecto y a partir de ahí crecer. Vamos a ir a ello y me quedo con Alberto, que es el que ha sacado el tema para esta pregunta. Ahora hablamos de los fichajes, de las posiciones que creéis que hay que reforzar, pero ya que has sacado tú el tema, me quedo contigo. ¿Qué futbolistas deben quedarse? ¿Cuáles ves ya fuera? Y de los que no se ha dicho todavía que hayan salido, pero que creas que deben salir. ¿Qué jugadores deben quedarse? Bueno, yo creo que evidentemente no porque deba quedarse o no, sino Oyer se va a quedar y no me parece un mal portero suplente. En defensa creo que tanto Diego Maiz como Babín pueden ser unos centrales. Por cerrar la portería, ¿renovación de Roberto? ¿Ofreceríais renovación a Roberto? Depende, no me vale con una portería solo con Oyer y con Roberto, si eso te responde. No creo que haya, es decir, hay un nivel muy parejo entre los dos y no considero que sean grandes porteros para primera división. Me gustaría tener un gran portero y luego un buen portero suplente, que ahí sí creo que Oyer y Roberto entren más. Habría que reforzar la portería, sí me quedaría Oyer, Roberto no va a continuar en el Granada, eso yo creo que está más que claro. La línea defensiva, Nión si se pudiera quedar, a mí me parece un buen lateral para el lateral derecho y para la primera división. Los centrales creo que hay que reforzarlos, pero me quedaría tanto a Diego Maiz como a Babín para el puesto de suplente. En el centro del campo ya entran más cosas, tiene un Javi Márquez que me parece que puede ser titularísimo en este Granada importante, ya sea de medio centro, ya sea de media punta, pero claro, que ahora se abren todo el espectro de los cedidos. ¿Qué va a pasar con Rubén Pérez? ¿Qué va a pasar con Las? ¿Qué va a pasar con Robert Ibáñez? A mí me gustaría que siguieran en el Granada porque han demostrado que pueden dar mucho, pero lo veo bastante difícil, la verdad. Sobre todo, por ejemplo, Rubén creo que no va a continuar. En el caso de Robert no lo sé, en el caso de Las puedo tener más dudas. Rayo Betis. Creo que por ahí pueden ir los tiros. Yo creo que para el futbolista la opción más interesante para él es la del Betis y para el Atlético de Madrid posiblemente la del Rayo Vallecano. Y ya ahí es donde tendrán que entrar, pero creo que la del Granada pasa un poco más a una segunda opción. Entonces estamos hablando que quitando los cedidos y los jugadores que terminan contrato, la plantilla del Granada se queda a la mitad. Me sirven todos, pero no para ser titulares todos. La misma pregunta y asumimos, por ejemplo, ya que es la única línea de la que no he hablado, asumimos la marcha de Ricky del Arabia, por ejemplo. Yo creo que sí, hombre, Ricky creo que es obligado porque no ha tenido protagonismo ni el año pasado y este menos incluso, tiene un papel totalmente secundario y no creo por su edad sobre todo que vaya a cambiar mucho el rol. Y el Arabi creo que también ha acabado su etapa en Granada, este año ha sido muy complejo, ya con las declaraciones en Navidad, y aunque es verdad que él estaba triste por el entrenador que en ese momento estaba en el Granada, que no le ofrecía lo que él buscaba, su relación con la grada nunca va a llegar a ser perfecta. También él desconectó. Él ha sido uno de los ejemplos que ha puesto, puesto Alberto. Él desconectó. Después de las vacaciones de Navidad y de las declaraciones, él se fue. Y llegó Sandoval y ha sido capaz de reconducirlo y sus goles. Y ha demostrado. Y al final otra vez acaba como Pichichi, aunque no haya sido titular indiscutible. Una temporada mala y ha metido 8 goles. Sí, no, pero quizás, es que decía David que no lo había comentado, es que posiblemente la delantera sea la línea más complicada. Yo no tengo nada claro que John Córdoba vaya a continuar en el Granada Club de Fútbol pese a tener contrato. No tengo nada claro que el Granada quiera que Ricky continúe. Otra cosa es que cómo se va a ir. Es decir, que estamos hablando de que va a llegar un club y va a pagar su traspaso, de que va a tener que pagar una rescisión. Recordamos que Ricky está en el Granada porque aceptó bajarse el sueldo. Y con el Arabi yo creo que ya ha cumplido su etapa en el Granada. Entonces creo que posiblemente sea la línea más conflictiva en, primero, jugadores que quieres que se vayan y posiblemente a lo mejor no te los puedas quitar de encima, jugadores que quieran irse y no sé hasta qué punto las ofertas que puedan llegar sean interesantes, y luego el caso del Arabi, que creo que ya ha cumplido su etapa. Del resto de líneas, Camilo, ¿con qué te quedaría? Hombre, obviamente, en centro del campo, Javi Márquez, Fran Rico, creo que es una base sólida. Iturra le queda otro año de contrato y
aunque no sé las pretensiones del jugador, porque sé que hubo ofertas y demás, me parecería interesante que siguiera un año más. Rubén Pérez, lo que decía Alberto, me gustaría que continuara y al club también le gustaría, pero no lo veo tan factible como podría parecer en un principio. Lo de Las creo que también girará un poco en torno a quién sea el entrenador, porque si sigue Sandoval es su padre futbolístico y hay que recordar que eres del Rayo Vallecano, donde Paco Gémez ha renovado otro año, con lo cual... Eso está descartado. Claro, por eso. Él vería con buenos ojos seguir y lo que hay que ver un poco por el carácter del jugador es si interesa tenerlo o no, porque bueno, ya hemos visto que puede desaparecer o aparecer demasiado fugazmente. Robert, por supuesto que me lo quedaría y sé que se está intentando que se quede y yo, así como Rubén Pérez, lo veo complicado ese caso. Robert Ibáñez es más fácil. Creo que sí, porque además él está contento y el Valencia está contento con la cesión que ha hecho. Y luego en defensa, pues un poco lo que ha dicho Alberto. Nión ya vimos que no descarta irse y yo no descarto que el club también lo vea con buenos ojos porque quizás sea el momento de que deje un buen dinero en las arcas, que también hay que tener... Udinese. Bueno, Udinese sí, pero que al final somos todos lo mismo. Sí. Y hay que buscar obviamente dos centrales titulares, porque se va Murillo, que aunque esta temporada ha sido muy complicada, es un jugador de mucho nivel, que va a ser complicado sustituir. Bastante. Yo creo que casi imposible. El problema del lateral zurdo. Y el problema del lateral zurdo, eso es complejo, porque tenemos dos jugadores jóvenes con contrato largo en vigor, pero ninguno ha ofrecido el rendimiento que se esperaba, con lo cual... lo que pasa es que Insúa tiene a su favor que ha estado más de un año sin descansar, ¿no? Yo te digo una cosa... Ese jugador ha ido de más a menos precisamente a mí Insúa me decepcionó personalmente, porque cuando empezó pensé que se había acabado el debate con el lateral izquierdo y poco a poco ha ido perdiendo el rendimiento, pero creo que todavía con un trabajo físico importante, un trabajo táctico de adaptación que no le ha dado tiempo a tener... creo que es un jugador recuperable. Hay que decir que en la charla que tuvimos nosotros con Sandoval nos dijo que Martins le gustaba bastante, que quizá en esta fase de la temporada, por el peso que le había dado a Juan Carlos, no habría podido tener ese peso que quería él en la plantilla, pero que si se quedaba seguramente sería un jugador que podría competir. Yo te digo una cosa, a mí Martins no me parece un mal lateral. No, ofensivamente me parece un jugador muy interesante, bastante más que por ejemplo Insúa, en cuanto a la aportación en ataque. Pero obviamente es un jugador muy blando en defensa y tú no puedes contar con un lateral tan blando. Y después, con un trabajo, lo mismo que hemos estado hablando, un trabajo específico con él también se le puede intentar sacar. Viene de la Liga Portuguesa, que es inferior a la española, se lesionó con su selección, ya viene... No se le ha dado ninguna regularidad, ninguna continuidad. Viene con el gancho puesto, con una exigencia y al final se te ve en carencia. Déjame hacer de enterrador. El Granada necesita un lateral zurdo titular y ninguno de los dos lo es. Tienes delante tuyo ahora mismo. Tú. Habéis mencionado por encima un poco las posiciones que hay que reforzar, si os ha quedado alguna en el momento para decirlo, pero si tenéis algún nombre en la cabeza, si creéis que ya... Perdón, ya que me queda por hablar del portero, que yo, Roberto, con todo el agradecimiento del mundo y todo el cariño del mundo, creo que es el momento también de que salga por la puerta grande. Efectivamente, porque además, sobre todo por la edad que tiene, ya va cuesta abajo, eso es inevitable en cualquier jugador, y creo que el Granada necesita un portero de mucho más nivel que los dos que ha tenido esta temporada. Muy contigo, Camilo. Portero, centrales, lateral zurdo quizá, ¿alguna posición que te falte? Y si hay algún nombre en la cabeza, ¿se baraja ya un nombre para alguno de los posibles fichajes de esta próxima temporada? Hombre, obviamente el 9, si estamos hablando que Ricky y el Arabi saldrán, el 9 habría que buscar un 9 interesante. Se ha oído lo de Riera, que me consta que no es cierto, y aparte no creo que Riera sea el delantero que... ¿Va a renovar con el Depor? Sí, es que eso se lo ha inventado alguien, como pasa. A partir de ahora entramos en la época de... Pero en fin, creo que se necesita un 9, pero también hay que tener en cuenta que yo creo que Sancés, así como este año ha tenido un papel algo más irregular, creo que el año que viene sí va a ser un hombre mucho más importante y además tiene condiciones para serlo. Y Córdoba, bueno, lo que hablabas tú, yo todavía le veo facultad, yo creo que soy demasiado optimista con algunos jugadores, sobre todo porque tiene mucha juventud y tiene mucho recorrido todavía y quizás son las circunstancias también las que hace que el jugador nos parezca peor. Claro. Sí, no, sí, eso está claro. Yo en Córdoba, en el momento que explote y marque goles, pues nos parecerá un jugadorazo,
porque realmente Lo tiene de todo que marque menos los goles, lo de goles. que marque goles. Eso ya El es más problema es relativo. eso, claro, que tiene que marcar los Que goles. no todos los delanteros son goleadores. Luego, con respecto a las posiciones, yo creo que todos nos centramos. Es que va a depender mucho de finalmente las salidas, ¿no? Pero a priori, si no se produce nada raro, lateral zurdo, centrales, mediocentro. Uno Yo por lo creo menos. que la línea de 3, si se consigue que pudiese ser la cesión de Robert o Las, estaría relativamente bien cubierto. Y luego el 9, que creo que tiene que ser la gran inversión. Si me piden nombre, prefiero no mojarme y no hacer el Es ridículo. pronto todavía. Vamos a ir con la sección que más os gusta, que sé que es la de las preguntas, en las que No, intento... pero me queda a mí una pregunta por hacerle, porque yo decía en la intro, 5 años ya en primera división, 4 que hemos vivido y un quinto año. Evidentemente aquí se ha llegado y yo culpo, en el sentido positivo, al que dirige la nave, a Quique Pina. Yo culpo de que el Granada viva su quinta temporada en primera división. No sé si vosotros pensáis lo mismo o son otros factores los que intervienen. Coincido en que obviamente aquí los que dirigen son al final los que toman las decisiones y los que No, aciertan. pero yo o se particularizado en un nombre. Yo, bueno, yo me quedaría más con el grupo de trabajo porque dentro del club hay gente que trabaja mucho, que luego puede acertar o no acertar, pero yo creo que hay gente que trabaja mucho. Y también digo que, aun siendo un éxito que vivamos la quinta temporada en primera, hemos vivido en el alambre mucho tiempo y al final un día, como sigamos por este camino, al final no hablaremos Por de eso éxito. le doy el mérito. Sabe moverse perfectamente en el alambre. Sí, lo que pasa es que en el momento en el que juegas demasiado con el fuego te quemarás irremediablemente. Nadie puede decir que el Granada esté donde está y que no hablar del nombre de Pina o de Pocho, de todos los que llevan ahora mismo el Granada Club de Fútbol. Es innegable. Ahora sí que considero que deberían ser un pelín más ambiciosos de cara a la quinta temporada. Hemos visto 4 temporadas en primera división en la que, aunque el objetivo ha sido el mismo, realmente no se ha ido a más. Y yo creo que si él quiere realmente, sabemos que es un hombre de negocio y un hombre de fútbol, ¿no? Y si quieres hacer más negocio tienes que plantearte la primera división desde mi punto de vista como unos escalones que tienes que ir subiendo. No te estoy diciendo de hablar de UEFA o tonterías de estas, ¿no? Pero sí de planearte, pues lo que hemos estado hablando antes, una temporada un poco más estable que te permita estar más desahogado. Muy rápidamente, Hemos dado un paso atrás también. quiero un sí o un no. ¿Debe seguir Pina siendo presidente? No digo vinculado o tomando decisiones, sino como figura en sí del presidente del Granada Club de Fútbol. Solo un sí o un no. Sí. Sí. De acuerdo. Ahora sí Vamos que con vamos la con pregunta. vuestra sección favorita. Vamos a empezar por Camilo. ¿Cuántas jornadas consecutivas pasó el equipo en puestos de descenso antes de abandonarlos casi in extremis para conseguir la salvación? En descenso, pues fueron... No me acuerdo... Juégatela. Si te digo, mira, a ver si por la memoria lo puedes sacar. Fue después de la derrota en Villarreal, contra el Villarreal cuando caímos a No, en puestos de descenso, descenso. en descenso caímos después del Getafe, ¿no? Eso te iba a decir, fue No, el pero digo último consecutivo, partido. o sea, consecutivo, desde la última vez consecutivo. consecutivo Vale, hasta que ya hemos consecutivo. salido para Correcto, salvarnos. Fue después correcto. de la derrota en Villarreal. Pues no me acuerdo qué jornada fue aquello, o sea que... Vamos a quedar muy en ridículo. No, el número es Fue la complicado. tercera. Pues 15. Muy bien, 15 si contamos con que no se le han quitado finalmente los 3 puntos a la Almería, 14 si contamos con que tenía 3 menos, sería después de la victoria Bueno, sí, del, ya sí, del Córdoba. oficialmente Efectivamente. resulta que al final Así tenía que 3 puntos acertada, más. 15 jornadas. La de Alberto, yo creo que esta la vas a saber. Luego no tenemos que es conmigo. ¿Sabrías decirnos quién ha sido el máximo goleador del equipo y quién ha disputado más minutos? El máximo goleador, Youssef El Arabi, más minutos, Babi. ¿Cuántos goles el Arabi? 8. Muy bien. ¿Cuántos minutos, papi? ¿Cuántos minutos, Babi? Era... me voy a pillar. Voy a decir una barbaridad a lo mejor, pero creo que 3.790 y algo. 3.031, titular en 34 de los 38 partidos. Bueno, Yo creo 3.000 que- estaba ahí No, cerca. muy bien los dos. Solo 700. Muy bien los dos, Salváis. Han aprobado, pero Correcto. han aprobado incluso el cuestionario anterior, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, como ven, en Granada Club de Fútbol Televisión, GCF Televisión, pues se puede hacer crítica y creo que ha sido todo muy constructivo, todo lo que se ha dicho aquí. Hemos hecho un balance porque había que hacer un balance y explicar cosas que desde nuestro punto de vista se han podido hacer mal. Y me consta que desde el club, algunas de las cosas que se han comentado aquí, han tomado nota de ello, no porque lo digamos nosotros, sino porque ellos saben perfectamente que se han cometido ese tipo de errores. La idea, como siempre, es crecer. Volveremos después de las fiestas del Corpus, ya prácticamente para finalizar la etapa del rondo aquí en nuestro formato televisivo. Camilo, buenas noches, muchas gracias de nuevo placer, por como tu siempre. presencia aquí en el rondo. Alberto, el año que viene
El año que viene... A ver dónde estamos el año que viene y qué sucede, ¿no? No sufrir tanto. Ojalá. Yo no quiero vivir un último partido. Yo creo que ha sido el peor que he vivido yo en mi vida. De hecho, algo inédito. Canté el gol del Valencia, y lo digo tal cual, que los compañeros que había al lado de mi cabina sabían perfectamente de quién era el gol, porque claro, yo no soy el que canto los goles en la transmisión. Canté el gol del Valencia, fue tal el desahogo que todavía llevo la carga encima, es como una relajación constante la que llevo por el gol del Valencia que conté. Bueno, que gracias por la atención prestada, que buenas noches, que disfruten de la fiesta del Corpus la semana que viene y que regresamos en 15 días.